Bienvenidos a todos los alumnos y las alumnas de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Cátedra de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Rosario. En el día de hoy vamos a dar un tema que nos ha quedado de la unidad número 4, que es el de la responsabilidad solidaria en el contrato de trabajo, que se puede dar, esta responsabilidad solidaria, en varios supuestos. Uno de ellos es la intermediación en la contratación laboral, es decir, la contratación de mano de obra. Otro también es en la contratación y la subcontratación y en la delegación de la actividad. Y por último tenemos el caso de la transferencia del establecimiento o la cesión del personal. Y también vamos a analizar el tema de la responsabilidad de los socios, los gerentes y los directores de las personas jurídicas, ¿sí? La responsabilidad solidaria es un instituto que se ha establecido en materia laboral a los fines de proteger el crédito del trabajador por una indemnización debida, por una remuneración no pagada o por una diferencia salarial que reclama el trabajador, en fin, por cualquier crédito laboral que el trabajador sostenga que tenga derecho a cobrarlo y que va a reclamar. La responsabilidad solidaria implica que en este caso vamos a tener más de un sujeto al cual le vamos a poder reclamar el pago, ¿sí? Ahora, a medida que analicemos la clase, avancemos y desarrollemos la clase, vamos a ver cuáles son estos sujetos a los cuales nos estamos refiriendo, ¿sí? Bueno, los primeros dos conceptos importantes dentro de este tema de la solidaridad son el fraude y la simulación, porque cuando ocurre un fraude, una actividad fraudulenta del empleador o una simulación de la patronal que esconde un contrato de trabajo, en esos casos la ley de contrato de trabajo nulifica ese acto simulado o ese fraude a la ley que comete el empleador y se aplica de pleno derecho la normativa laboral, es decir, el orden público laboral. Eso lo establece el artículo 14, que sanciona con la nulidad el fraude laboral, ¿sí? En ese caso el contrato será nulo, es decir, que las cosas van a volver al estado en que se hallaban antes de cometer el auto nulo. Y en ese caso, obviamente, el encuadre jurídico que le ha dado el empleador al contrato no se va a tener en cuenta y la relación va a quedar regida por la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Bueno, igualmente tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el fraude y la simulación, porque son conceptos que, si bien la ley de contrato de trabajo los trata con similitud, al darle la misma respuesta jurídica, es decir, la misma consecuencia que es la nulidad y la posterior aplicación de la ley laboral, el fraude y la simulación son conceptos distintos. En primer lugar, el fraude es una actividad, obviamente, que va a realizar intencionalmente el empleador a los fines de encubrir su responsabilidad, es decir, encubre la relación para evitar la aplicación de la ley laboral y así evitar su responsabilidad por las leyes laborales, es decir, por las consecuencias jurídicas que establezca la normativa que protege al trabajador. ¿Cómo se puede definir el fraude? Bueno, es un acto real, ¿sí? O sea, el empleador realiza un acto real que tiende a conseguir un resultado que, si es visto desde el punto de vista es analizado desde el punto de vista de una norma jurídica aislada, ¿sí? Parecería que es un acto jurídico válido o lícito, pero si se analiza a ese acto fraudulento desde el punto de vista de todo el ordenamiento jurídico en su totalidad, vamos a ver que el empleador está persiguiendo un resultado no querido por la ley, ¿sí? Así que, en ese caso, obviamente, se aplicará la nulidad que establece el artículo 14. ¿Cuáles son los ejemplos del fraude? Bueno, tenemos el fraude por interposición de persona, que es lo que vamos a ver seguidamente en el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el primer y segundo párrafo, y la interposición sucesiva de renuncias también puede ser a los fines de restringir o limitar la antigüedad, es decir, parcializar la antigüedad de un trabajador a los fines de disminuir sus derechos que tiene por la extensión de su antigüedad o a los fines del pago de la indemnización por antigüedad, donde también se tiene en cuenta el tiempo de servicio, ¿sí? Bueno, y la simulación, en realidad en este caso, la declaración que realiza el empleador es irreal, porque en realidad está encubriendo un acto real que sería la relación laboral. En este caso, el empleador realiza una simulación que encubre este acto verdadero que va a ser la relación de trabajo, ¿sí? Y mediante esta simulación produce un engaño a los fines de evitar la aplicación de la normativa laboral, ¿sí?
Bueno, en este caso podemos dar como ejemplo la utilización de figuras no laborales para caracterizar el contrato, como puede ser que el empleador pretenda darle un encuadre jurídico de locación de servicio o de locación de obra, que están regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Y también se da en el caso, por ejemplo, cuando se desarrolla una relación laboral y con relación de dependencia, si se dan todas las notas tipificantes de la relación de dependencia, y el trabajador en realidad se enrola en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, es decir, en el monotributo, y emite facturación a favor del empleador. Es decir, se está dando un encuadre que corresponde a un trabajador autónomo cuando en realidad se está desarrollando en la realidad de los hechos, y aplicamos el principio de la realidad, de primacía de la realidad, se está dando una relación laboral propiamente dicha, ¿sí? Y también otro ejemplo es cuando se encubre un despido, ¿sí?, sin causa, con una renuncia, ¿sí? Se le dice al trabajador que renuncie mediante telegrama, voluntariamente, pero en realidad el trabajador no quería renunciar, sino quería reclamar por sus derechos, pero bueno, mal asesorado o engañado por el empleador, comete el error de renunciar y en realidad lo que quería el empleador era despedirlo y lo hace renunciar a los fines de no pagar las indemnizaciones correspondientes, ¿sí? Así que recuerden que en este caso se oculta un acto verdadero, que es la relación laboral, para producir una situación jurídica aparente, y se priva de esta manera al trabajador de sus derechos, ¿sí? Y obviamente el empleador lo que busca es eludir el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Bueno, ¿qué es la responsabilidad solidaria? Para darle ya un desarrollo más acabado del tema. Bueno, el instituto de la responsabilidad solidaria no está definido en la Ley de Contrato de Trabajo ni en ninguna norma laboral, ¿sí? Solamente se hace referencia a ella. Entonces, la definición o el concepto debemos obtenerlo del Código Civil y Comercial de la Nación. La solidaridad ya venía tratada por el Código Civil de Vélez Arfield, el anterior, y a partir de ahora, del 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación también tiene una regulación propia de la solidaridad. En nuestro caso, en la responsabilidad solidaria en materia laboral, siempre vamos a tener una solidaridad pasiva. Es decir, acá la solidaridad implica que un acreedor, en este caso va a ser el trabajador, va a poder reclamar la deuda, ya sea una indemnización, un crédito laboral, una diferencia salarial, etc. Va a poder reclamarla frente a más de un deudor, es decir, frente a dos o más, y en ese caso va a poder reclamar la totalidad de la deuda frente a cualquiera de sus deudores, e incluso va a poder reclamarla a uno solo sin tener que demandar a los demás. O sea, puede demandar a todos los deudores, que todos van a ser considerados en cierto sentido empleadores del trabajador. Esto tomémoslo con pinza igualmente, porque ahora cuando analicemos los artículos vamos a ver quién es empleador y quién es deudor solidario. Sí, en este caso va a haber distintos obligados al pago, y el trabajador va a poder demandar, va a poder reclamar el pago de su crédito laboral frente a cualquiera de ellos. Puede hacerlo indistintamente o conjuntamente, puede hacerlo al mismo momento, sucesivamente, etc. ¿Sí? Es decir, puede reclamarle a uno, a varios o a todos, ¿sí? Y va a poder reclamar la totalidad de la deuda y no por partes iguales, sino la totalidad de la deuda frente a cualquiera de ellos, ¿sí? Bueno, como verán, el artículo 827 lo define lo que es la solidaridad, es decir, en las obligaciones. Fíjense que habla de pluralidad de sujetos, porque si no hubiera pluralidad de sujetos, en este caso tenemos solidaridad pasiva, es decir, que vamos a tener sujetos pasivos, sujetos que deben responder, una pluralidad en ese sentido. Y también el acreedor va a poder reclamar a cualquiera de esos deudores la deuda, ¿sí? El 828 establece algo muy importante del Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 828, que la solidaridad no se presume. Es decir, no siempre frente a una obligación vamos a poder reclamar contra todos los deudores y la totalidad de la deuda, ¿sí? Esa solidaridad debe surgir expresamente de la ley, ¿sí? O del título constitutivo de la obligación. Esto quiere decir, supóngase, si hay un contrato que establezca que los deudores, si son más de dos o más, se van a hacer cargo de la totalidad de la deuda todos, ¿sí? O sea, tendría que haber un acuerdo entre acreedor y deudor de que la obligación es solidaria. Y el 833 establece lo que les había adelantado anteriormente: el acreedor
tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores simultáneos sucesivamente. Es decir, el acreedor acá va a ser, en la generalidad de los casos, el trabajador y el deudor va a ser el empleador, ¿sí? O los obligados solidarios, ¿sí? Bueno, para darles un resumen de lo que vamos a ver seguidamente, ¿cómo reacciona el derecho laboral frente a estas maniobras evasivas, que son estas conductas simuladas o fraudulentas que realiza el empleador, ¿sí? Para evadir la aplicación de la normativa laboral? En primer lugar, realiza lo que ya les había comentado, que se declara la nulidad de todo contrato cuando las partes actuaron con simulación y fraude, ¿sí? En ese caso, la nulidad se aplica y en ese caso la relación queda regida por la ley de contrato de trabajo. Bueno, también se establece la relación de dependencia directa con quien se beneficia o aprovecha el trabajo. Esto lo vamos a ver seguidamente en el artículo 29 de la ley de contrato, ¿sí? Vamos a analizar qué significa. Y por último, se fija la solidaridad entre los sujetos que intervienen en el negocio en los artículos 30 y 31 de la ley de contrato. También vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Bueno, la interposición e intermediación en el contrato de trabajo. El artículo 29 de la ley de contrato tiene 3 párrafos, ¿sí? Vamos a analizar primero los 2 primeros para ver qué significa esto de la interposición y la intermediación, ¿sí? Acuérdense siempre del concepto de la solidaridad que se va a dar en este caso en primer lugar, ¿sí? Nos habla de los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación, ¿sí? Bueno, lo que sostiene este primer párrafo del artículo 29 es cuando existe una intermediación, ¿sí?, en la contratación de mano de obra laboral, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos una empresa que contrata trabajadores y los proporciona a un tercer empleador, ¿sí? Es decir, esos trabajadores que han sido contratados por un primer empleador van a ser dirigidos a trabajar a otra empresa y esa empresa es la que se va a valer de sus servicios, es decir, se va a beneficiar con la prestación laboral de esos trabajadores. En estos casos, cuando tenemos un trabajador que ha sido contratado por una empresa y luego presta servicios en una tercera empresa, ese trabajador va a tener una relación de dependencia directa laboral con ese tercero. Es decir, el empleador va a ser la empresa que se beneficia de esta prestación laboral de este servicio, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepan reconocer, ¿sí? El que contrata en un primer momento al trabajador va a ser un simple intermediario, ¿sí? No va a ser el verdadero empleador, va a ser una simple proveedora de mano de obra, ¿sí? Bueno, en este caso, los terceros contratantes y la empresa para los cuales los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y también de las que se derivan del régimen de la seguridad social. Esto quiere decir que la empresa que reciba a los trabajadores y para la cual van a prestar servicios, que es el verdadero empleador, va a ser el empleador, el titular de la relación jurídica laboral. Y la primera empresa que contrató a esos trabajadores, es la simple proveedora de mano de obra intermediaria, va a ser responsable solidaria, ¿sí? Va a ser responsable solidaria. Y esto es una aplicación del principio de primacía de realidad, porque obviamente quien se beneficia de la prestación de trabajo va a ser el que va a responder por los derechos laborales como empleador y por disposición de este artículo 29, ese primer sujeto que interviene en la contratación de los trabajadores, pero después los deriva a un tercero, va a ser solamente deudor solidario. Esto quiere decir que frente a un problema, ya sea por un crédito laboral que tenga el trabajador que va a reclamar, puede reclamar contra su verdadero empleador, que va a ser el que se va a beneficiar de la prestación, y puede reclamar contra el deudor solidario, que es quien lo contrató en primer momento, ¿sí? Bueno, y después el último párrafo del artículo 29 nos habla de las empresas de servicios eventuales, que ustedes recordarán cuando lo vimos en la unidad de modalidades contractuales. Es una persona jurídica que tiene por objeto la intermediación en la contratación de mano de obra, ¿sí?, para otras empresas, pero siempre tiene que darse dentro del contexto del contrato de trabajo eventual, es decir, debe existir una transitoriedad, una excepcionalidad en la prestación del servicio, es decir, que va a ser efímera la relación laboral
y va a finalizar prontamente, ¿sí? Con la finalización de la obra, el cumplimiento del objeto para el cual se contrató el trabajador, ¿sí? Ese es el objeto de las empresas de servicios eventuales. Bueno, en este caso, fíjense que estamos también ante una intermediaria en la provisión de mano de obra para otras empresas, ¿sí? Pero en este caso, el artículo 29 expresamente sostiene que estos trabajadores que sean contratados por las empresas de servicios eventuales que estén habilitadas para funcionar como tales, ¿sí? Tienen que ser empresas de servicios eventuales habilitadas, no meras intermediarias de la contratación de mano de obra, ¿sí? En ese caso, los trabajadores contratados por las empresas de servicios eventuales van a ser considerados en relación de dependencia con esas empresas de servicios eventuales, ¿sí? O sea, acá tenemos, digamos, el principio general debería ser este que está en el tercer párrafo y la excepción es lo que está en el primer y segundo párrafo, ¿sí? En realidad lo que está en el primer párrafo. Entonces, la regla es que las empresas de servicios eventuales habilitadas que contratan trabajadores son las empleadoras de los trabajadores que contratan, a pesar de que después esos trabajadores presten servicios en otras empresas que son las empresas usuarias. Y recuerden que siempre ese trabajador mantiene la relación laboral directa con la empresa de servicios eventuales y puede ir cambiando de destino laboral a medida que van finalizando los contratos y tiene nuevas asignaciones por parte de la empresa de servicios eventuales a otra empresa usuaria. La empresa usuaria, en este caso, no va a ser empleadora, ¿sí? A diferencia de lo que establece el artículo 29 del primer párrafo, porque en este caso estamos frente a una empresa de servicios eventuales habilitada a funcionar. La diferencia con el 29, el primer párrafo, es que hay una simple proveedora de mano de obra o una intermediaria en la contratación de mano de obra que no está habilitada a funcionar como tal. También se da el supuesto del primer párrafo del artículo 29 cuando estamos en presencia de una empresa de servicios eventuales que está habilitada a funcionar como tal, cuando la empresa de servicios eventuales se abusa de la figura de la contratación eventual, porque asigna un trabajador a una empresa usuaria y ese trabajador presta tareas por un tiempo que excede lo permitido por la Ley Nacional de Empleo, que son 6 meses en un año o un año dentro de un intervalo de 3 años, ¿sí? Es decir, se excede esa transitoriedad o excepcionalidad que justifica la contratación eventual, ¿sí? En este caso estaríamos en presencia de un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Si aplicamos el principio de primacía de la realidad analizando el hecho en concreto, porque veremos que el trabajador en realidad no está contratado por una eventualidad. Entonces, en ese caso, por más que la empresa de servicios eventuales está habilitada a funcionar como tal, como medio un abuso de la figura de contratación eventual, se va a aplicar el primer párrafo del artículo 29 y en ese caso la empresa usuaria va a ser la titular de la relación jurídica y la empresa de servicios eventuales va a ser una deudora o responsable solidario, si no va a ser el verdadero empleador, ¿sí? Bueno, el artículo 29 bis de la ley de contrato sigue analizando este tema y establece que, bueno, el empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada, es decir, la empresa usuaria que reciba a esos trabajadores, va a ser solidariamente responsable con la empresa de servicios eventuales por todas las obligaciones laborales y por todas las obligaciones de la Seguridad Social, y también establece una obligación que es la de retener de los pagos que efectúa a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones a la Seguridad Social y también debe depositarlos a término. Bueno, y el trabajador que esté contratado a través de esta empresa de servicios eventuales, que va a ser la empleadora, siempre va a estar regido por la convención colectiva de la actividad o categoría en la cual preste servicios en cada empresa usuaria, va a ser representado por el sindicato de los trabajadores que están nucleados en esa empresa usuaria y va a ser beneficiado por la obra social que, digamos, protege, brinda los servicios de salud a los trabajadores de la empresa usuaria en la cual esté en ese momento trabajando el trabajador, ¿sí? Así que siempre va a depender todo esto de la empresa usuaria en la cual esté prestando servicio el trabajador, ¿sí? Acá se completa el cuadro de la solidaridad. Fíjense que acá el 29 bis da por sentado que la empresa de servicios eventuales es la empleadora, que la empresa usuaria es una responsable solidaria. Entonces el trabajador va a tener mucho más cubierto, más protegido su crédito laboral frente a una posible insolvencia, ya sea de la empresa de servicios eventuales o de la empresa usuaria. Lo mismo en el caso del 29, que se da la situación inversa, ¿sí? Fíjense cómo todos estos artículos tratan de darle una garantía al trabajador para cobrar su crédito laboral frente a una posible insolvencia o una interposición fraudulenta de otra empresa que puede no tener el patrimonio suficiente, ¿sí? La solvencia necesaria para hacer frente a los créditos laborales de los trabajadores, ¿sí?
va a tener otra posibilidad el trabajador para reclamarle a otro sujeto. Bueno, una pregunta que nos tenemos que hacer es si frente al cumplimiento del artículo 80, en lo que tiene que ver con la entrega del certificado de trabajo, existe solidaridad. ¿Sí? Cuando se acredita, en un caso en concreto, el fraude laboral por la intermediación. Es decir, cuando hubo un abuso del uso de la figura de contratación eventual, lo que le había aplicado anteriormente. ¿Sí? Y se declara, obviamente, que existe relación de trabajo directa entre el trabajador y quien era la empresa usuaria. ¿Sí? Bueno, la jurisprudencia en este caso sostiene que si no está acreditada la eventualidad, es decir, en realidad estamos frente a un contrato por tiempo indeterminado, la empresa usuaria, como es la verdadera empleadora, y no lo es la empresa de servicios eventuales, ni tampoco lo va a ser la simple proveedora de mano de obra en el artículo 21 del primer párrafo, la empresa usuaria va a ser la empleadora, la titular de la relación jurídica. Esta, la empleadora, porque recuerden que el artículo 80 me habla de las obligaciones del empleador, ¿sí? De los deberes del empleador. Entonces, ¿quién es el empleador? La empresa usuaria. Entonces, la empresa usuaria tiene la obligación de realizar, de confeccionar y de entregar el certificado de trabajo expresado en el artículo 80. ¿Sí? Fíjense que quien reviste el carácter de empleador es la empresa usuaria, por lo tanto, ella es la que debe entregar este certificado, ¿sí? Conforme este fallo de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Y también en este fallo se sostiene que no corresponde hacer pesar sobre la S, sobre la empresa de servicios eventuales, en su carácter de condenada solidaria, porque acá no estamos en presencia de una S que haya cumplido con la normativa de respetar la eventualidad en la prestación de servicio, no corresponde hacer pesar la condena solidaria de la multa, ¿sí? En caso de la no entrega del certificado de trabajo. Recuerden la multa del artículo 80, que es 3 veces la mejor remuneración del trabajador, ¿sí? En ese caso, la empresa de servicios eventuales, según lo que establece este fallo, no va a responder por esa multa por la no entrega del certificado, ¿sí? Y tampoco tendrá la obligación de entregar el certificado. También, igual, podemos encontrar jurisprudencia que sostiene lo contrario. Hay alguna jurisprudencia también que podemos encontrar que sostiene que a pesar de que la empresa de servicios eventuales o la simple proveedora de mano de obra, como no es la verdadera empleadora, no tiene obligación de entregar el certificado de trabajo porque no cuenta con los registros necesarios para hacerlo, ¿sí? O los libros necesarios, la registración del trabajador en sus libros. Sí va a estar condenada solidariamente al pago de la multa, ¿sí? Porque va a ser una condena pecuniaria que se va a poder pagar. Y ahí también podemos encontrar fallos también en donde igualmente se condena a la simple proveedora de mano de obra a entregar el certificado. ¿Sí? Bueno, otra pregunta que nos debemos realizar es qué sucede con la multa del artículo 8 de la Ley Nacional de Empleo, es decir, cuando hay una falta total de registración del contrato de trabajo por parte del empleador. ¿Sí? En el plenario Vázquez de Contratelefónica del año 2010 de la Cámara Nacional de Apelación y del Trabajo, plenario 323, se discutió si procedía el pago de esta multa del artículo 8 cuando se da el supuesto del artículo 29, ¿sí? Es decir, cuando la intermediaria, la simple proveedora de mano de obra, no registra la relación, es la que registra la relación, ya sea que es una simple proveedora de mano de obra no habilitada o cuando se trate de una empresa de servicios eventuales habilitada en donde media el abuso de la figura de la contratación eventual. En ese caso, la relación va a estar regida por el artículo 29, primer párrafo. Entonces, si solamente la intermediaria, que no es la empleadora, solamente es una deudora solidaria, registra la relación laboral, la postura mayoritaria del plenario sostiene que, como el artículo 7 habla de que una relación laboral va a estar correctamente registrada cuando el empleador inscriba al trabajador, ya sabemos en el libro del artículo 52 y en el Sistema Único de Registración Laboral, como habla de empleador, el empleador en este caso, en el artículo 29 del primer párrafo, va a ser la empresa usuaria, si no va a ser la intermediaria. Entonces, la postura mayoritaria consideró que el trabajador no está registrado, ¿sí? Por más que lo haya hecho la empresa intermediaria. Entonces, en ese caso va a proceder el pago de la multa del artículo 8 de la Ley Nacional de Empleo, ¿sí?
Y obviamente, siguiendo con el artículo 29, ambas demandadas, que pueden ser la intermediaria y la empresa usuaria, van a poder ser demandadas por la totalidad de esta multa y por las indemnizaciones que correspondan, dependiendo de cómo haya sido la extinción del contrato. Van a poder ser demandadas solidariamente, si se va a poder reclamar la totalidad de la deuda. ¿Sí? Y la postura minoritaria de este fallo plenario, es decir, un cierto número de jueces de la Cámara, sostuvo que como la finalidad de la Ley Nacional de Empleo era la regularización de las relaciones laborales que no estaban registradas o que estaban registradas deficientemente, ¿sí? En ese caso, la postura minoritaria sostiene que como esa es la finalidad de la Ley Nacional de Empleo, que establece esta multa en el artículo 8, si una de las partes que interviene en esta contratación laboral, es decir, la intermediaria, registra la relación, estaría cumplida la finalidad y por lo tanto la postura minoritaria no coincide con la postura mayoritaria en el sentido de castigar con el pago de la multa a la intermediaria, ¿sí? Y aún tampoco procedería contra el usuario, porque en ese se habría cumplido la finalidad de la ley en lo que tiene que ver con la regularización del contrato. Es decir, por lo menos una de las partes, a pesar de que no sea el verdadero empleador, registra la relación. ¿Sí? Acá ustedes tienen que analizar, según su propio criterio, si se enrolan en la postura minoritaria o en la mayoritaria. Verán que la postura mayoritaria tiene un fuerte apego a la norma, a la letra de la ley, porque se apega a los términos del artículo 7, ¿sí? Y la postura minoritaria ya ve un poquito más allá y tiene en cuenta el registro de la relación, ¿sí? Más allá de quién lo haya realizado, ¿sí? Bueno, pasamos al artículo 30, que nos habla de otro supuesto, ¿sí? Distinto al del artículo 29, en donde también vemos la consecuencia jurídica de la solidaridad en el pago de los créditos laborales, ¿sí? Bueno, acá en el artículo 30 tenemos la cesión, ¿sí? Es decir, tenemos un cedente y un cesionario, y tenemos por otro lado la subcontratación o la contratación, donde una parte es el contratante y el tercero que recibe, digamos, la explotación es un contratista, ¿sí? O un subcontratista. Fíjense, el artículo 30 nos habla de quienes sean total o parcialmente a otros el establecimiento o la explotación habilitado a su nombre, es decir, que la cesión puede ser de todo el establecimiento o puede ser de un sector específico, de una sección, de una sucursal, ¿sí? Y lo importante acá es que el establecimiento de la explotación tiene que estar habilitado a nombre del cedente, ¿sí? Es decir, debe haber una resolución, ¿sí? de la autoridad competente que ha otorgado la autorización a ese cedente para realizar la actividad productiva, ¿sí? Bueno, ese cedente con esa titularidad la cede a un tercero, ¿sí? Y la contratación y subcontratación se da cuando una empresa contrata, es decir, realiza una tercerización en la contratación, en la producción, ¿sí? Y otra empresa, con sus propios trabajadores, va a brindar el servicio o va a prestar la tarea, ¿sí? Que compete a ese contratante, ¿sí? Es decir, un contratista con sus propios trabajadores va a brindar el servicio, ya sea total o parcial, que corresponde al primer establecimiento del contratante, ¿sí? En este caso de contratación o subcontratación, es muy importante que esos trabajos que realice el contratista, es decir, el tercero contratado con sus trabajadores, sean trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento del contratante, ¿sí? Este es un concepto que ha tenido mucha discusión en doctrina y en jurisprudencia sobre de qué se está hablando cuando se habla de trabajo o servicio correspondiente a la actividad normal y específica propia del establecimiento, porque esto es lo que nos va a delimitar si podemos demandar al contratante, porque recuerden que el trabajador en este caso va a ser dependiente del contratista o del cesionario, ¿sí? Entonces, en este caso de contratación y subcontratación, tenemos que ver si hay una actividad normal y específica propia del establecimiento del contratante para poder demandar al contratante solidariamente, ¿sí? Fíjense que el artículo nos habla dentro o fuera de su ámbito, así que eso es indistinto, ¿sí? Y el cedente y el contratante, para poder liberarse de la responsabilidad solidaria, deben ejercer una acción de control, es decir, deben controlar a sus contratistas o subcontratistas o cesionarios en el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y de los organismos de la seguridad social, ¿sí?
Es decir, van a tener que controlar que los cesionarios o los contratistas o subcontratistas cumplan con el pago de la remuneración de sus trabajadores, que se cumpla con el respeto de la jornada, de las normas de higiene y seguridad, con el descanso, con la entrega, con el goce de las vacaciones, ¿sí? Con el pago del SAC, etcétera, y también que se cumpla con los aportes a la seguridad social, que el trabajador esté registrado, etcétera, ¿sí? Cumpliendo con estas obligaciones, el cedente o el contratante se va a poder liberar de una posible responsabilidad solidaria frente a un crédito laboral que tengan los trabajadores de estos terceros, ¿sí? También, luego, por el artículo 7 de la ley 25013 se agregó, la ley 25013 agregó más obligaciones al cedente y al contratante. Deben pedirle a sus cesionarios o subcontratistas el quil de cada uno de los trabajadores que presten servicios, bueno, la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensual del sistema de seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo del trabajo. Es decir, agrega más responsabilidades, más control que debe realizar el cedente o contratante sobre el contratista, subcontratista o cesionario, ¿sí? Así que el cedente o el contratante tiene que cumplir con todas estas obligaciones para poder liberarse de toda responsabilidad solidaria por obligaciones laborales o de la seguridad social, ¿sí? Esta responsabilidad del principal, es decir, del cedente o contratante, no se puede delegar en tercero, es decir, que la tiene que realizar personalmente, y en caso de pedido del trabajador o de la autoridad administrativa, se debe exhibir los comprobantes y constancia de pago requeridos anteriormente, ¿sí? Bueno, fíjense que acá el artículo habla de la responsabilidad solidaria del principal por las obligaciones de los terceros, es decir, por los accionarios, contratistas o subcontratistas, cuando estos no cumplan y obviamente el cedente o el contratante, es decir, el principal, no haya controlado debidamente, ¿sí? Bueno, y al final del artículo, esto después lo vamos a ver en la unidad de estatutos profesionales, el artículo 30 agrega que este régimen de solidaridad en materia de contratación y subcontratación también se aplica al régimen de solidaridad de los trabajadores de la construcción, que está previsto específicamente en su artículo 32 de la ley 22.250, que es el Estatuto del Trabajador de la Construcción. Así que después lo vamos a analizar más en la clase que viene, ¿sí? Bueno, como les había anticipado, es muy importante definir qué se entiende por actividad normal y específica propia del establecimiento en materia de contratación y subcontratación. Si no en materia de cesión del establecimiento, sino en materia de esta tercerización en la producción, ¿sí? Con la prestación de servicio. Porque si estamos frente a una actividad normal y específica del establecimiento principal, es decir, del contratante, vamos a poder demandar frente a ese contratante de manera solidaria. Si no es una actividad normal y específica propia del establecimiento, no. Entonces, acá tenemos dos fallos de la Corte, en donde la Corte en un primer momento se había delineado en una postura restringida o estricta, considerando que por actividad normal y específica propia del establecimiento debemos entender aquellos servicios o trabajos que están estrechamente relacionados con la actividad de la empresa y que no se pueden escindir de ellas sin alterar el proceso productivo, ¿sí? O sea, que excluye los servicios secundarios o accesorios, ¿sí? El fallo en donde la Corte sostuvo esta postura se dio en el año 1993, que es el fallo Rodríguez contra Compañía Embotelladora Argentina Sociedad Anónima, ¿sí? Bueno, para que darles un ejemplo, por ejemplo, en un nosocomio, por ejemplo, en un sanatorio privado, la actividad principal sería la prestación de servicios de salud, ¿sí? Por lo tanto, esa sería la actividad normal y específica del establecimiento. Supónganse, el sanatorio contrata una empresa de limpieza, ¿sí? Para que brinde el servicio de limpieza dentro del nosocomio. Bueno, según el fallo de la Corte, este servicio de limpieza, como no hace la actividad normal y específica propia del establecimiento, no sería una actividad o trabajo esencial dentro de ese nosocomio. Por lo tanto, sería secundario o accesorio, así que no sería una actividad normal y específica propia del establecimiento este servicio de limpieza que se brinda en un lugar, en una institución de salud que brinda servicio de salud, ¿sí? Porque esa sería su actividad normal y específica, según esta postura de la Corte del año 93, ¿sí? Pero frente a una postura amplia que adoptó la Corte a partir del 2009 en el fallo Benítez contra Plataforma Cero, como también se incluyen las actividades accesorias y secundarias, por ejemplo, en este mismo caso,
el servicio de limpieza que brinda la empresa con sus propios trabajadores en un nosocomio que brinda prestaciones de salud, sí podría ser considerado como una actividad normal y específica propia del establecimiento, porque podríamos tomar la actividad de limpieza, ¿sí? El servicio de limpieza, como una actividad que podría ser secundaria frente a la actividad que realizan los médicos o los enfermeros en ese nosocomio, pero hace a la prestación del servicio mismo de salud, porque para que el nosocomio pueda brindar un buen servicio de salud tiene que estar limpio, ¿sí? Tiene que estar en buenas condiciones de higiene. Entonces, podríamos considerar que a pesar de que este servicio de limpieza o prestación de este trabajo que realizan los trabajadores de la empresa de limpieza en el nosocomio es secundario, si lo analizamos desde el punto de vista de la salud, igualmente hace al cumplimiento de su objeto, ¿sí? Al cumplimiento del objeto que tiene esa institución de salud. Así que en ese caso también, si seguimos el fallo de la Corte Benítez y la postura actual que tiene la Corte, esta postura amplia, esos trabajadores de la empresa de limpieza van a poder demandar a los dueños, ¿sí? O en realidad a la persona jurídica en la cual esté configurada el nosocomio, ¿sí? Van a poder demandarlo como deudor solidario conforme a lo que establece el artículo 30, ¿sí? Porque estaríamos frente a una actividad normal y específica propia del establecimiento y por lo tanto ya tendríamos dos deudores. La empresa de limpieza, que es la empleadora, que sería el contratista, y el contratante, que es el nosocomio, ¿sí? En ese caso el sanatorio va a poder ser demandado como responsable solidario frente a un crédito laboral y obviamente siempre y cuando el nosocomio no haya cumplido con su obligación de control debidamente, ¿sí? Bueno, también otro ejemplo podría ser, por ejemplo, actualmente se da mucho en el caso de las empresas que prestan servicios de telefonía, que se valen de otras empresas, por ejemplo, para realizar ya sea la publicidad o los servicios de venta de los servicios de telefonía, ¿sí? En ese caso, si seguimos esta postura amplia de la Corte, estos trabajadores que son dependientes de una tercera empresa van a poder reclamar frente a la empresa de telefonía, ¿sí? Directamente. Y también tenemos, por ejemplo, siguiendo el caso de las empresas de telefonía, la contratación de otras empresas que brindan servicios de reparación, ya sea de las líneas telefónicas, ¿sí? O de los postes que están en la vía pública que están relacionados con la prestación de este servicio cuando hay algún desperfecto, ¿sí? En este caso, a pesar de ser una empresa, una tercerización en este servicio de reparación, como a pesar de que el objeto de la empresa de telefonía no sea la reparación, sino la prestación de estos servicios de telecomunicación, sin estas reparaciones no se podría brindar el servicio de telecomunicación. Entonces, hace al objeto de la prestación de los servicios de telefonía el tema de la reparación. Por lo tanto, podrían también los trabajadores de esas empresas tercerizadas, reclamar frente al principal, que sería la empresa de telefonía, ¿sí? Bueno, y por último, dentro de estos artículos que están todos seguidos del 29 al 31, que tiene la Ley de Contrato de Trabajo en materia de solidaridad, acá también está previsto como consecuencia jurídica la responsabilidad solidaria de distintas personas, ¿sí? En este caso, en el 31 se habla de empresas subordinadas o relacionadas, pero tenemos dos supuestos. Por un lado tenemos el control societario, ¿sí? El control que se da, por ejemplo, entre una o más empresas, ¿sí? Entre sí, ¿sí? O tenemos una empresa que está subordinada a otra, ¿sí? Y después tenemos también el conjunto económico o grupo económico. Bueno, el control societario se da cuando un sujeto determinado, es decir, una persona jurídica, tiene la potestad necesaria para controlar la actividad económica y dirigir la actividad económica de otra empresa, de otro sujeto, ¿sí? Eso es lo que sucede en el control societario. Es decir, se tiene la cantidad suficiente de acciones o de poder social para decidir y tomar decisiones dentro de una asamblea, ¿sí? Dentro de las decisiones sociales de un conjunto de empresas, ¿sí? Es decir, se puede formar la voluntad social por el poder que tiene una empresa determinada sobre otra, ¿sí? Y en el caso del conjunto económico, acá lo que se presenta es que no podemos diferenciar, es difícil diferenciar la existencia de personalidades jurídicas
distintas y diferenciadas e independientes entre sí, porque son empresas que se valen de los mismos bienes, la titularidad de los bienes está compartida, utilizan los mismos establecimientos, a veces también comparten el mismo domicilio. Entonces, en ese caso, es difícil distinguir si estamos frente a personas jurídicas distintas o no. ¿Sí? En general tienen el mismo objeto a los fines de la producción. ¿Sí? Bueno, en estos casos se exige en materia de conjunto económico que sea de carácter permanente, es decir, que además de estar frente a un conjunto económico debe ser de carácter permanente, es decir, que no puede ser transitoria la unión de las empresas, como podría darse, por ejemplo, en el caso de las UTE, que son las uniones transitorias de empresas por el contrato de colaboración empresaria, ¿sí? Bueno, en este caso, los trabajadores, vamos a tener un trabajador que va a ser dependiente de una empresa, de alguna de estas empresas, ya sea dentro de un conjunto económico o dentro del caso del control societario, y frente a un reclamo laboral, si se dan todas estas características, el trabajador va a poder reclamar frente a su verdadero empleador o contra otra empresa del grupo o de las empresas que estén controladas mutuamente, ¿sí? También, otro requisito, sin el cual el trabajador no podría reclamar de manera solidaria, es que medien maniobras fraudulentas o de conducción temeraria. ¿Qué significa esto? Las maniobras fraudulentas, lo que nos estudiamos al principio, es decir, todas aquellas actitudes o acciones que realicen las empresas a los fines de burlar los derechos de los trabajadores, es decir, a los fines de no pagar lo que corresponde, de no someterse a la ley laboral. ¿Sí? Realizando actos simulados, fraudulentos, escondiendo la relación laboral frente a con otra figura jurídica, etc. ¿Sí? Y la conducción temeraria implica un manejo, una administración de la empresa de manera irresponsable, en la cual, por negligencia, por imprudencia o también puede ser por dolo de la parte empleadora, se ocasiona un daño al trabajador. ¿Sí? Bueno, deben darse todos estos requisitos, el control societario por un lado o el conjunto económico. En el caso del conjunto económico tiene que ser un conjunto económico de carácter permanente y tienen que mediar maniobras fraudulentas o conducción temeraria para que un trabajador o trabajadores puedan reclamar solidariamente frente a todos los sujetos involucrados, ¿sí? A todas estas empresas. Con respecto al carácter permanente, si estamos frente a un conjunto económico que manifiesta una permanencia en el tiempo, no hay ningún problema. El problema es cuando hay contrato de colaboración empresaria y estamos frente, por ejemplo, a una unión transitoria de empresa. Bueno, si ustedes no lo saben, las uniones transitorias de empresa no se les reconoce el carácter de sociedades ni tampoco son sujetos de derecho a los fines de la ley. Por lo tanto, si no son sujetos de derecho, no pueden contraer obligaciones ni adquirir derechos, es decir, no pueden contratar. Si no pueden contratar, no pueden contratar a un trabajador. Entonces, cuando una UTE, una unión transitoria de empresas, contrata a trabajadores, la doctrina considera que esos trabajadores mantienen una relación laboral con todas las personas físicas que están dentro de la unión transitoria de empresas. Es decir, que tienen una pluralidad de empleadores conforme a lo que establece el artículo 26 de la LCT. Es decir, existe pluriempleo. Como existe pluriempleo, la doctrina civilista, ¿sí?, se inclina por, si el trabajador quiere reclamar frente a todos sus empleadores, integrantes de la unión transitoria de empresas, tiene que reclamar como por partes iguales, es decir, a cada empleador, a cada obligado le va a tener que reclamar su parte, no le va a poder reclamar la totalidad de la deuda, es decir, que la doctrina civilista considera que no existe solidaridad. Pero la doctrina laboralista, considerando todos estos artículos que venimos viendo, es decir, la filosofía que sigue la ley laboral en materia de aplicación de este Instituto de la Solidaridad para proteger el crédito del trabajador, considera que igualmente se puede reclamar a todos estos empleadores, digamos, de personas físicas, se puede reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de ellos por aplicación de este Instituto de la Solidaridad. Es decir, que aún frente a una presencia de una unión transitoria de empresa, no podemos reclamarle solidariamente a la unión transitoria de empresa porque no es considerado un sujeto de derecho, pero sí podemos hacerlo frente a las personas físicas que integran la misma. ¿Sí? Bueno, sí, ya pasando a un tema más complejo, que ustedes seguramente lo van a ver cuando estudien sociedades y asociaciones. La jurisprudencia laboral se ha visto que tenía que resolver determinados casos que se le presentaban
cuando los trabajadores reclaman que se extienda la responsabilidad más allá de la persona jurídica, porque en general las empresas están encuadradas jurídicamente como personas jurídicas, ¿sí? Cuando una empresa, por ejemplo, adopta la forma de una sociedad, en general sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, lo que hace es limitar su responsabilidad al patrimonio de esa persona jurídica. Es decir, las personas físicas, los socios, o en el caso de las SRL, los gerentes, o en el caso de las SA, los miembros del directorio, no van a responder con su patrimonio propio, sino que van a responder con un patrimonio de afectación que es el propio de la persona jurídica. Esa, digamos, es la base del funcionamiento de estas sociedades, ¿sí? Entonces la pregunta era cómo extender la responsabilidad en forma solidaria a estas personas físicas diferentes de las personas jurídicas que son las sociedades comerciales empleadoras, ¿sí? Bueno, en ese caso, la jurisprudencia laboral se valió de distintos artículos de la Ley General de Sociedades actual, ¿sí?, para poder extender la responsabilidad en el pago de créditos laborales a estos socios, gerentes o directores según frente a la figura societaria que nos estemos enfrentando, ¿sí? Obviamente, el fundamento para extender la responsabilidad en estos casos es la existencia de un fraude, ¿sí?, de una conducta fraudulenta de los administradores de la sociedad, y hay una burla de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, la justicia del trabajo, en general, este fraude se da cuando no hay un registro de la relación laboral o cuando estamos en presencia de una relación parcialmente registrada, que se da en los casos de encubrimiento de la totalidad de remuneraciones, es decir, cuando hay pagos en negro de un cierto sector de la remuneración, y también cuando estamos restringiendo la antigüedad del trabajador, cuando se restringe, se inscribe al trabajador en posterioridad al inicio real de la relación. Si en esos casos la jurisprudencia ha considerado que existe una conducta fraudulenta, violatoria de los derechos de los trabajadores y también, obviamente, del sector pasivo, porque hay menos ingresos en materia de seguridad social por este encubrimiento o por la total no registración de la relación, y también hay una actividad de la empresa, de la sociedad, de competencia desleal con el resto de los empleadores o empresas que sí cumplen con estas obligaciones en su totalidad. Entonces, en estos casos, valiéndose de distintos artículos que ahora vamos a analizar, la jurisprudencia laboral extendió la responsabilidad también a personas físicas distintas, pero administradoras de estas personas jurídicas que son las sociedades comerciales que son empleadoras, ¿sí? El primer artículo del cual se ha valido la jurisprudencia laboral para extender la responsabilidad a los socios, ¿sí?, o a los administradores, es el artículo 54 de la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550, que nos habla de que cuando la sociedad, a través de su actuación, encubra la realización de fines extrasocietarios, es decir, de fines distintos al objeto que tiene la sociedad, ¿sí? En general son fines ilícitos, ¿sí? En este caso va a ser encubrir la relación y, digamos, como las sociedades tienen un fin de lucro, va a ser disminuir los gastos que trae como consecuencia la inscripción de la relación, cumplir con todos los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? También nos da ejemplos acá el artículo 54 porque nos habla cuando esta actuación de la sociedad constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros. En definitiva, cuando la sociedad sigue un fin extrasocietario, va a producir un daño, ¿sí?, y va a frustrar un derecho de un tercero, que en este caso va a ser el trabajador. Bueno, en ese caso el artículo 54 nos dice que cuando la sociedad realice esta actuación fraudulenta, su actuación no se va a imputar solamente a ella misma como persona jurídica distinta de las personas físicas que la administran, sino que también se va a imputar directamente a los socios o a los controlantes que le hicieron posible, es decir, a los socios que han aportado para la conformación de la sociedad o a los controlantes, es decir, a los administradores, los representantes, etc. Los cuales van a responder solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Fíjense que se aplica la responsabilidad solidaria, es decir, que se puede reclamar la totalidad de la deuda a todos los socios o los controlantes, y ilimitadamente esto quiere decir que se puede atacar el patrimonio de estas personas físicas, ¿sí? Este artículo 54 consagra lo que se conoce como teoría del disregard, ¿sí?,
o del corrimiento del velo societario, porque se corre esa pantalla de la sociedad, porque en definitiva lo que protege a esta persona física es la existencia de ese patrimonio de afectación. Entonces se corre el velo y se ataca contra las personas que están detrás del velo, que son estas personas físicas, ¿sí? Hay una inoponibilidad de la personalidad jurídica, es decir, esta personalidad jurídica distinta de la sociedad es inoponible a los trabajadores, los cuales pueden atacar a los socios directamente o a los representantes de la sociedad. Hay una penetración o desestimación de la personalidad jurídica, ¿sí? Este sistema o esta teoría, ¿sí?, ha sido aplicada en el fallo Delgadillo de Linares contra Yatel del año 1997. Es un fallo de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo. Y en este caso se abre jurisprudencialmente una línea de aplicación de la teoría del disregard, ¿sí?, para responsabilizar a los socios, obviamente que han actuado violando la normativa atinente al registro del contrato de trabajo, ¿sí? Y se utiliza la figura societaria como un recurso para violar la ley laboral, bueno, el orden público, etcétera, la buena fe, ¿sí? Y obviamente se frustran los derechos del sector pasivo y se incurre en competencia desleal con el solo fin de abaratar costos, ¿sí?, no respetando la registración o registrando defectuosamente la relación laboral, ¿sí?, violándose los derechos de los trabajadores, ¿sí? Bueno, el artículo 59 ya nos habla de una responsabilidad más genérica que se aplica a todos los tipos societarios, se aplica a cualquier tipo de sociedad, ¿sí? Y en este caso ya nos habla de los administradores y los representantes de la sociedad. Que en este caso los administradores y los representantes de la sociedad pueden no ser socios, ¿sí?, sino personas designadas por los socios para administrar la sociedad o para representarla frente a terceros, ¿sí? Bueno, nos da una pauta de conducta en el sentido de que los administradores y los representantes deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, ¿sí? Es decir, deben llevar adelante los negocios de la sociedad como llevarían sus propios negocios personales, ¿sí? Y deben obrar con lealtad, es decir, obviamente no perjudicando a la sociedad comercial, ni a terceros, ¿sí? Fíjense que luego el artículo 59 me habla de que los que faltaren a estas obligaciones de obrar con lealtad y de actuar con diligencia de un buen hombre de negocio van a ser responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que causaren por su acción o omisión. Es decir, sigue la misma línea que el artículo 54 en materia de responsabilidad solidaria y de aplicación de esta responsabilidad sobre el patrimonio personal del administrador o el representante de la sociedad, ¿sí? Bueno, ya específicamente en el caso de las SRL, el artículo 157 regula la responsabilidad que tienen los gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí?, que son los administradores de estas sociedades. Bueno, los gerentes tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades de los directores de la sociedad anónima, ¿sí? O sea, hace una remisión, tendríamos que analizar estos derechos y obligaciones que tienen los directores de la sociedad anónima, van a ser los mismos que los de los gerentes, ¿sí? Bueno, nos dice lo que pueden o no hacer los gerentes, ¿sí? Y en caso de que, obviamente, haya una violación a toda esta normativa de obligaciones que tienen los gerentes, estos van a ser responsables individual o solidariamente según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecida en el contrato, ¿sí? Y en caso de que haya una pluralidad de gerentes, porque también puede ser que la gerencia sea unipersonal, en caso de pluralidad, si participaron en los hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar la parte que a cada uno le corresponde en esa reparación, ¿sí? Y fíjense que al final me habla el artículo de que son de aplicación las disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores cuando la gerencia fuere colegiada. Así que tendremos que analizar el artículo que habla de la responsabilidad de los directores para ver cómo responden los gerentes de la SRL frente a un acto perjudicial para los derechos de un trabajador, ¿sí? El artículo 274 de la Ley General de Sociedades nos habla de la responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas, es decir, de los miembros del directorio, y me dice que estos van a responder ilimitada y solidariamente frente a cualquier tipo de persona, porque fíjense que me habla de terceros, de la sociedad de los accionistas, cuando por mal desempeño en el cargo, es decir, se sigue el mismo criterio del artículo 59, porque me habla de mal desempeño en el cargo, lo que sería no obrar con lealtad o con la diligencia de un buen hombre de negocios, ¿sí? Y también cuando se viola la ley, el estatuto o el reglamento, y sobre todo cuando se produce un daño por doble abuso de facultad o culpa grave. En ese caso, el director va a responder ilimitada y solidariamente.
Y luego el artículo me establece algunas limitaciones, ¿sí? Porque me dice que la imputación de responsabilidad se hará atendiendo la actuación individual cuando se hubieran asignado funciones en forma personal, ¿sí? Y también estas designaciones individuales deben ser inscritas en el registro público de comercio. Y también el director que haya hecho una protesta, haya dejado una constancia escrita de su no conformidad, de alguna resolución o decisión que se haya adoptado en el seno del directorio, ¿sí? Y diera noticia al síndico de esta protesta, va a poder eximirse de responsabilidad antes de que ésta sea denunciada, ¿sí? Bueno, la regla en realidad es que cuando haya un daño por alguna actuación ilícita del director, va a poder ser, digamos, va a poder reclamar el trabajador con la responsabilidad solidaria e individual de ese director o de los directores, salvo que se dé el caso de la protesta por escrito, ¿sí? Y de la noticia al síndico. Es decir, se aplica, y esto se aplica también en materia de gerencia de las SRL. Bueno, y por último nos queda ver el tema de la transferencia del contrato de trabajo, ¿sí? Volvemos a la ley de contrato de trabajo. En materia de transferencia, tenemos el caso del artículo 225 de la ley de contrato, que habla de la transferencia definitiva, es decir, por algún negocio jurídico, ¿sí?, se produce una novación subjetiva del contrato. No se da una novación objetiva porque la novación objetiva implica una modificación de las condiciones del contrato, lo que se da con el ejercicio del ius variandi, sino que se da una novación objetiva que implica un cambio de la figura del empleador. Acá tenemos una transferencia que es definitiva, es decir, que el transmitente no va a recuperar la gestión del establecimiento o de la explotación, de la unidad productiva, sino que va a ser el adquirente el que se la va a quedar, ¿sí? Va a seguir con la explotación y ya no va a haber una obligación de devolución, ¿sí? Puede darse la transferencia definitiva por mortis causa, es decir, por la muerte del empleador, que en ese caso sus herederos van a poder seguir con la explotación de la empresa y los trabajadores que venían trabajando para esa persona que fallece van a seguir prestando tareas en ese mismo establecimiento y solamente cambia la figura del empleador por la muerte del primer empleado, ¿sí? Van a ser empleadores los herederos que se hagan cargo de la empresa luego de la partición, que es una etapa de la sucesión que se siga luego de que fallece el causante, el empleado primero. Los herederos que se hagan cargo de la empresa van a ser los empleadores que van a seguir adelante con la explotación, ¿sí? Ese es el primer caso de transferencia definitiva. El otro caso de transferencia definitiva es el que se da muchas veces en la práctica, por ejemplo, por una compraventa del establecimiento o por algún otro título que no implique devolución, ¿sí? En este caso hay una transferencia por actos entre vivos, ¿sí? Un propietario de un establecimiento, empleador, que transfiere la totalidad de ese establecimiento, ¿sí?, a otra persona, ¿sí? Entonces tenemos un nuevo empleador y son dos personas que estaban vivas, ¿sí? No es el caso de transferencia mortis causa, ¿sí? En este caso, la transferencia puede darse por cualquier título, ¿sí? En definitiva, tiene que tratarse de un título que no implique devolución porque estamos frente a una transferencia definitiva, ¿sí? Es decir, no hay una cesión transitoria del establecimiento. Y en ese caso, el adquirente, fíjese que también el artículo me habla de sucesor porque se habla de la mortis causa en ese caso, pero el adquirente va a asumir todas las obligaciones que surjan del contrato de trabajo, es decir, de todos los contratos de trabajo que tenga el transmitente con sus trabajadores, que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia y aún aquellas que se originen con motivo de la misma. Es decir, el adquirente va a responder por todas las obligaciones que tenga el transmitente al momento de la transferencia, es decir, por todas las obligaciones que surjan de las relaciones laborales y que aún no se hayan satisfecho, si no se hayan pagado, ¿sí? Siempre y cuando exista un trabajador con un crédito laboral que se pueda reclamar, se va a poder reclamar contra también el adquirente. Después vamos a ver el artículo 228 que establece la solidaridad, es decir, que el trabajador va a poder reclamar estos créditos laborales no solo contra el adquirente, sino también contra el transmitente, ¿sí?, que había sido su primer empleador, ¿sí? Y además la obligación surgió durante la vigencia del contrato de trabajo cuando el transmitente era su empleador, ¿sí? Bueno, en estos casos el contrato de trabajo no se extingue
y va a continuar su vigencia con el sucesor o adquirente. Y el sucesor o adquirente debe respetarle la antigüedad a ese trabajador, va a conservar su antigüedad al trabajador y obviamente va a conservar y va a poder hacer valer todos los derechos que se deriven de esa antigüedad. ¿Sí? Esto con respecto al artículo 225 para diferenciarlo de la cesión transitoria, que está plasmada en el artículo 227. En este caso hay una transferencia temporaria, ¿sí? Tiene un plazo de tiempo, ¿sí? Puede darse por un arrendamiento, es decir, la figura de el arrendamiento donde tenemos un arrendador y un arrendatario, ¿sí? Y la figura de la cesión, si cedente o cesionario. ¿Sí? Bueno, en este caso se cede el establecimiento o la explotación, ¿sí? Total o parcialmente, ¿sí? Y en ese caso va a haber un doble traspaso, porque primero vamos a tener el traspaso del arrendador o propietario al arrendatario, ¿sí? O del cedente al cesionario, pero luego, terminado el plazo en el cual este tercero va a tener la gestión de la producción, debe devolver el establecimiento al primer propietario o cedente. Entonces, tenemos un doble traspaso. Primero, arrendador o propietario, a cesionario o arrendatario, y luego viceversa, ¿sí? O sea que va a volver el establecimiento a ser gestionado por el primer empleador, ¿sí? Bueno, en estos casos, también, después cuando veamos el artículo 228, se establece la solidaridad en las obligaciones que pueden existir al momento de los traspasos, ¿sí? Bueno, el artículo 228 es el que establece la solidaridad, ¿sí? Me dice que transmitente y adquirente van a ser responsables solidariamente de las obligaciones que surjan de los contratos de trabajo existentes a la época de la transmisión, ¿sí? O sea, obligaciones anteriores a la transmisión que aún no han sido satisfechas y obligaciones que surjan al momento de la transmisión. Obviamente, si estamos frente a una transmisión definitiva, ¿sí? Como en el caso del 225, las obligaciones que surjan luego de la transferencia ya no van a ser de responsabilidad del transmitente, sino solamente del adquirente de esos contratos de trabajo, ¿sí? Bueno, y después el artículo me realiza algunas ejemplificaciones de cuándo también se produce la responsabilidad solidaria. El último párrafo, por ejemplo, me habla de la transferencia de la actividad, que es cuando, por ejemplo, se transfiere un contrato de locación de obra o de explotación u otro análogo, es decir, no hay una transferencia del establecimiento, sino solo de la actividad. Bueno, en ese caso también va a haber solidaridad de transmitente y adquirente, ¿sí? Y la excepción que tenemos a la solidaridad es el caso del artículo 199 de la Ley de Concursos y Quiebres, ¿sí? Que en este caso se da una transferencia de una empresa que está en quiebra a un adquirente que va a seguir con la explotación de la empresa. Bueno, en este caso el 199 establece que no va a haber responsabilidad solidaria del adquirente. Es decir, supónganse, si transfiero una empresa que está en quiebra a un adquirente, los trabajadores que pretendan reclamar sus créditos laborales lo van a tener que hacer en el concurso, con la verificación en el concurso o el pago en el concurso, pero no van a poder reclamar frente al adquirente de la empresa, porque expresamente el 199 me sostiene que no hay solidaridad, ¿sí? O sea, la relación de los trabajadores va a seguir con el adquirente como nuevos trabajadores de esa empresa, pero no van a poder reclamar los créditos laborales que se hayan devengado como consecuencia de la quiebra frente a ese nuevo adquirente, ¿sí? Es decir, no va a haber responsabilidad solidaria del adquirente de una empresa fallida, ¿sí? Esa sería la excepción. Bueno, el plenario Baglieri contra Nemec estableció expresamente que el adquirente de un establecimiento, rige el artículo 228, va a ser responsable de las obligaciones del transmitente derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión, supóngase un despido, ¿sí? Un despido sin causa, pero todavía no se ha abonado la indemnización, por ejemplo, del 245. Entonces, el trabajador de ese primer empleador va a poder demandar también el pago de esta indemnización al nuevo empleador, al adquirente del establecimiento de explotación, porque expresamente el 228 establece la solidaridad y también ha sido así consagrado jurisprudencialmente por este plenario Baglieri de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ¿sí? Bueno,
Y por último, bueno, diferenciándolo de la transferencia de establecimiento, tenemos la cesión del personal, que en este caso el propietario del establecimiento o el primer empleador no va a transferir su explotación, sino lo que va a ser transferir o ceder un trabajador o dos o más trabajadores, ¿sí?, a otro empleador. Y en este caso, a diferencia de la transferencia definitiva, en donde no necesitamos la conformidad del trabajador para hacer la transferencia, en este caso, en la cesión de personal se necesita la conformidad expresa y por escrito del trabajador para que la cesión de personal tenga validez, ¿sí? La doctrina considera igualmente que este es un requisito más que responde a la prueba y no es tan formal, no hace a la formalidad, porque si no existiera una constancia por escrito del trabajador con una posterior ratificación a nivel judicial del trabajador, bastaría para tener por configurada válidamente la cesión de personal, ¿sí? Y en este caso, obviamente, también el artículo 229 establece que entre cedente y cesionario, en cesión de personal, van a responder solidariamente por todas las obligaciones laborales resultantes de la relación de trabajo cedida, ¿sí? Bueno, y por último, el artículo 226 me habla de la situación en la cual se puede colocar el trabajador frente a una transferencia o frente a una cesión, ¿sí? Transferencia de establecimiento o cesión de personal. En ambos casos, cuando el trabajador considere que esa transferencia o esa cesión le produce un daño, es decir, que se ha afectado algún derecho y por lo tanto ya la consecución de la relación es imposible, es decir, que se da una injuria en los términos del artículo 242 de la ley de contrato, va a poder denunciar esta situación del trabajador y se va a poder colocar en situación de despido indirecto, obviamente reclamando todas las indemnizaciones que corresponden por esta causal de extinción del contrato, ¿sí? Obviamente tiene que mediar un daño, tiene que existir un daño por esta transferencia, ya sea porque, por ejemplo, el adquirente del establecimiento o el nuevo empleador por cesión de personal es un sujeto insolvente, que no tiene patrimonio y se podría también estar encubriendo una actuación fraudulenta para regular los derechos del trabajador. Bueno, entonces en ese caso el trabajador va a poder darse por despedido y obviamente como se establece la solidaridad en esta materia de cesión o transferencia, el trabajador dándose por despedido va a poder reclamar sus créditos laborales frente a estas indemnizaciones que le corresponden, frente tanto al cedente, al cesionario o al principal contra quien recibe la transferencia de establecimiento, ¿sí? Es decir, siempre se da la solidaridad. Lo importante es que el trabajador acredite el daño que sufre, que puede darse por esta situación que expliqué recién, o también porque se lo cambia de cargo, de empleo, se le disminuye la remuneración, etc. En ese caso, va a tener que acreditar esta situación y va a poder reclamar solidariamente frente a estas dos empresas, ¿sí? Bueno, y por último, tenemos la excepción a la regla, que es cuando se produce la transferencia de la actividad o del establecimiento de la cesión de personal en favor del Estado, ¿sí?, de una dependencia pública, o en este caso el artículo 230 del LCT establece expresamente que cuando se opere la cesión o transferencia en favor del Estado, no va a regir la solidaridad. Es decir, por ejemplo, si hay una transferencia de personal o de un establecimiento que puede darse, por ejemplo, por expropiación o directamente por compraventa, ¿sí?, se da esta transferencia y el trabajador considera que está perjudicado por esta transferencia a favor de una dependencia pública y se da por despedido conforme a lo que establece el 226 de la LCT, no va a poder reclamar el pago del crédito laboral solidariamente frente al Estado, ¿sí?, por esta prohibición que realiza el artículo 230. ¿Sí? Bueno, en el caso inverso, lo que se dio en la década del 90 con la privatización de empresas públicas, la jurisprudencia considera que sí corresponde aplicar estos artículos 225 y 228 en caso de transferencia de establecimiento, es decir, que la empresa privada que se haga cargo de estos nuevos trabajadores que provienen de una empresa pública van a poder responder, van a responder solidariamente frente a un reclamo laboral de trabajador que resulta perjudicado por este traspaso o al cual se le debe pagar algún crédito laboral. ¿Sí? Bueno, con esto finalizamos la clase correspondiente a un tema que nos quedaba ver de la unidad número 4, ¿sí?, de solidaridad en las relaciones laborales. Cualquier consulta, chicos, me dicen, ¿sí?, se comunican conmigo, así aclaramos. Así que, bueno, solamente nos queda por ver la unidad de estatutos profesionales, que también la voy a estar subiendo prontamente a la clase, para que la tengan para estudiar, ¿sí? Así que, bueno, les agradezco la presencia
y cualquier duda o consulta, ya saben, me pueden comunicarse conmigo y estaremos aclarando. ¿Sí? Muchas gracias y nos estamos viendo.